Hola Armando, muy buenas tardes, días o noches para toda la audiencia. Gracias, bienvenida. Cuéntanos, recuérdanos más bien cómo te llamas y de dónde eres. Ok, me llamo Margarita y soy de Tijuana. Excelente, así es, amiga. Bueno, pues un abrazo hasta allá, hasta Tijuana, y de antemano gracias por estar aquí nuevamente. Amigos, pues nada más decirles, comenten, den like y compartan y suscríbanse y únanse al grupo de Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad, porque ya se van a integrar otra vez las transmisiones en vivo para que no te vayas a perder ninguna. Bueno, pues fuera de eso vamos a empezar ya con la vivencia de nuestra amiga. Amiga Maggie, ¿qué nos quieres contar esta vez? Bueno Armando, mira, la historia que te voy a contar esta vez se trata de mi mamá, de unas amistades que tuvo mi mamá. Ajá. Pues si escucharon el primer relato de antemano, imagino que les voy a dar un contexto rápido. Pues en mi familia se practicó vengo de familia de donde se practicaba brujería y todo eso por parte de mi abuelita, que mi Uh-huh. abuelita hacía trabajos y todo eso. Y por parte de mi familia, de mis papás, eran personas que les gustaba ir a que les leyeran las cartas y que les hicieran trabajos todo sin dañar a nadie. Lo único que querían eran pues que les ayudara en su trabajo para prosperar y para que les fuera bien. Ajá. Este, Mi familia, pues mi mamá siempre procuraba ir con personas para que le leyeran las cartas y le hicieran trabajos. En este caso, ella conoció a una señora la señora tenía a su esposo y tenía dos niños, uno de brazos y uno que estaba ya como unos 4 o 5 años. Sí. Esa señora viajaba mucho a Michoacán y pues empezó a hacer amistad con mi mamá. Se conocieron por el negocio porque mi mamá vendía igual como en su momento nosotros le llegamos a vender, era comerciante. Y haz de cuenta que la señora le llegó a pedir prestada una de mis hermanas para que le ayudara a cuidar a su bebé en el camino porque se iban en carro a Michoacán. Ajá. Entonces haz de cuenta que así estuvo pasando el tiempo, creo que fueron como no sé, como unos mes y medio, 2 meses que la señora como una vez a la semana iban para Michoacán y le prestaban a mi hermana para que le cuidara a su bebito de brazos. En ese tiempo mi hermana tenía unos 16 años más o menos, pero como mi mamá hizo buena amistad con la señora y todo, pues le dio la confianza de prestarle a mi hermana. Ya. En una de esas veces mi hermana se dio cuenta que estaban ellos pasando unos paquetes, y le comentó a mi mamá. Mi mamá sin saber, Ajá. ellas llevaban una ven y parece que en la ven y pasaban retenes y todo y estaban dando dinero. Entonces ella le empezó a contar todo a mi mamá. Entonces cuando mi mamá se enteró, dijo, no, sabes que ya no vas a ir con ellos, dijo, porque te puede pasar algo, dijo, eso que están haciendo no está bien, ¿y por qué no me dijiste? No, pues yo no pensé que fuera algo malo. Ajá. Entonces, haz de cuenta, Armando, que la muchacha le volvió a pedir prestada a mi hermana, a mi mamá, y mi mamá le dijo que no, que ya no podía, que porque mi esposo ya no quería que estuviera yendo. Entonces, ella se molestó y dijo, no, pero pues yo le pago bien, que mira, y dijo, no, es que mi esposo ya no quiere. Entonces, ella se quedó callada, se le quedó viendo a mi mamá y no le dijo nada. Ah, está bien, bueno, entonces no me la vas a prestar. Dijo, no, es que no, ya no puedo porque no quiero problemas con mi esposo. Sí. Bueno, está bien. Haz de cuenta, Armando, que para ese tiempo a mi mamá, somos 7 hermanos. Entonces, haz de cuenta que mi mamá, pues ya le habían pedido la casa, ¿no? Porque éramos un mundo de familia y donde vivíamos no Uh-huh. estaba muy grande la casa. Mi mamá siempre ha rentado. Entonces, ella le dijo, pues yo ya me voy a salir de esta casa donde vivo, si quieres te la dejo. Dice, dejé pagado como 2 o 3 meses de renta, no importa, quédate con ella. Dice, yo te dejo la casa. Entonces haz de cuenta, Armando, que dijo, mamá, ¿de veras? Dijo, sí, dice, sin problema. Bueno, déjame verlo con mi esposo. Entonces haz de cuenta, Armando, que habló con mi papá y dijo, mi papá, ¿está segura? Dijo, a ver, vamos a ver la casa. Fueron a verla y todo. Dijo, no, está bien, dijo, sí se ve bien. Y se ve grande para los niños, tiene patio. Dijo, sí, está bien, nos vamos a ir para allá. Sí. Pues otra que nos cambiamos para esa casa. Pero algo muy curioso, hermano, no vas a creer que desde el primer día que llegamos a nosotros nos daba miedo esa casa como niños, algo que nunca nos había pasado. Ajá. A todos nos daba miedo esa casa y luego la casa era muy fría. Entonces haz de cuenta que algo muy curioso que le empezó a pasar a mi mamá es que mi mamá se empezó a enfermar. Te estoy hablando que a las semanas de llegar ahí mi mamá se empezó a enfermar. Sí. A mi papá y mi papá era taxista y gracias a Dios también siempre le iba bien y mi mamá también. O sea, realmente en la casa
No éramos como gente de dinero, pero sí no nos faltaba que comer y gracias a Dios mi mamá siempre podía tener y mi papá el refrigerador lleno a pesar de que éramos muchos. Ajá. Entonces se de cuenta que mi mamá se empezó a enfermar y iba al doctor, duró así meses mi mamá y no le encontraban qué era lo que tenía. Y cuando no era una cosa, se sentía mal de otra y así le empezó a pasar. Otra cosa Este muy curiosa lapso, que perdón la interrupción, el lapso de lo que le ocurre a tu mamá fue antes o después de la posesión de tu hermana. eso fue antes. Antes, ok, adelante. Ajá. Y haz de cuenta, Armando, que se empezó a enfermar mamá. Lo curioso de esto fue que el refrigerador regularmente estaba vacío también. No le rendía el dinero a mi mamá ni a mi papá. Entonces dijo mi mamá, ay no, hijo, es que mamá, y me acuerdo que lloraba y decía, es que nunca nos había pasado esto, no puede ser que nos esté yendo tan mal, dijo que ni para comer tengamos. Yo me acuerdo que una vez mi mamá abrió el refrigerador estaba completamente vacío. Sí. Se sentó en el comedor y empezó a llorar mi mamá. Y mi papá andaba trabajando. A mi papá le iba mal en el trabajo, hermano, se les componía cada rato el taxi, no agarraba clientes, el carro no salía del taller. A mi mamá la gente que le debía no le pagaba. O sea, mal, de verdad. Yo creo que fue de las cosas que a mí nunca se me olvidan porque pues nunca habíamos pasado por esas situaciones. Después de eso, fíjate que a las semanas de llegar a esa casa, había una lechuza que se paraba en el techo de la casa. Ajá. Y a nosotros nunca habíamos visto una lechuza, pero mi papá se le quedaba mirando y decía a mi papá, esos animales que se paran aquí en el techo de la casa no se me hace bien. Y luego le dijo a mi mamá, ay, mi hijo, déjalos. Dijo, pues como hay muchos árboles, dijo, por eso se vienen a parar aquí, les ha de gustar. Mi mamá seguía enferma. Entonces dijo mi papá, bueno, igual y sí, ¿verdad? Uh-huh. Y yo para ese tiempo, Armando, yo tenía 17 años, yo tenía un novio. Y me acuerdo que cuando me iba y me dejaba en la casa, en la noche, casi salía corriendo, me decía, no, yo aquí te dejo. Le dije, llévame a la casa, pero dijo, no, yo te voy a llevar más temprano. Le dije, y me le quedé mirando, le dije, ¿por qué? Dijo, no, dices que esa casa a mí me da miedo. Ajá. Y yo me empecé a reír, le dije, ¿cómo que te da miedo? Sí, a mí esa casa me da miedo. Dijo, no sé por qué. Dijo, y luego hay viento y los árboles suenan bien feo. Sí. Dijo, se oye muy feo ahí. Y yo me le quedé mirando así y como que en ese momento yo no tomaba mucho atención de eso, ¿no? Entonces ya fue cuando empecé a prestar más atención de la casa. Uh-huh. Y hace cuenta que me dejó, ya pues me bajé, ¿no? Entonces me llevó en su carro y me bajé afuera de la casa. Y en cuanto cerré la puerta, nomás oí que el carro salió volando. Sí. Dije, entonces sí le tiene miedo a la casa. Dije, yo me quedé, y en eso me quedé parada y me quedé volteando para la casa porque tenía que subir unas escaleras para entrar a la casa, ¿no? Y me le quedé mirando a la casa. Bueno, ya entré y todo. Y me acuerdo que mi mamá cuando salía a trabajar, mi papá siempre me dejaban a cargo de mis hermanos, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que mis hermanos siempre me decían, es que tengo mucho miedo en esta casa, a mí no me gusta estar aquí. En cuanto llegaba mi mamá, siempre la abrazaban a mi mamá o mi papá, y decían, no nos dejen aquí solitos, no nos gusta estar aquí. Y mi mamá se les quedaba mirando a mis hermanos, y decía, pues ustedes nunca han tenido miedo, siempre los hemos dejado solos y nunca han tenido miedo. No, pero aquí no nos gusta. Y la casa, Armando, se sentía fría. Me acuerdo que nos regalaron un perrito, era un perrito de meses, como de unos 4 meses. Uh-huh. El perrito no nos duró mucho, el perrito se nos murió como a las 3 semanas de estar ahí en la casa, se murió el perrito. Ajá. Entonces dijo mi mamá, pero qué raro, dice, si ese perrito, dice, venía muy sanito y todo, dijo, no puedes, venía vacunado y todo, así se nos lo regalaron vacunado. Y mi mamá se quedó así, se extrañó, dijo, ay, quién sabe, dijo, ay, pobrecito, dijo, tan bonito que estaba. Y pues ya mi mamá no le tomó importancia a eso, pero cuando llegó al extremo de ya no tener ni qué comer y de ver que mi papá estaba completamente mal en el trabajo, y que las cosas estaban llegando a un extremo que nunca se había visto en la casa, entonces dijo mi papá, no, dijo, ¿sabes qué? Deberíamos de ir a ver a alguien. Dijo, esto no es normal, dijo, ya, esto se me hace demasiado. Y en eso mi mamá le preguntó a mi hermana, oye, dice, ¿tú nunca viste que ella, la muchacha que nos dejó la casa, haya hecho algo aquí? Y dijo ella, sí, mamá, sí, miré. Y volteó mi mamá bien sorprendida, dijo, ¿qué hizo? Dijo, mira, allá abajo del tapete
hizo un círculo con sal Ah, y con una estrella y con alcohol y lo prendió ahí y se prendió esa cosa. Y volteó mi mamá así como bien enojada, dijo, ¿y por qué nunca me dijiste nada? Y volteó mi hermana y se le quedó mirando y dijo, pues yo no sabía que eso, que te tenía que decir. Y en eso mi mamá levantó el tapete y sí, efectivamente estaba ahí algo, sí. algo que habían quemado, ajá, era un círculo, ya estaba quemado ahí, se miraba negro, ¿Dónde con dices una que estaba? estrella ¿Debajo de qué cosa? de un tapete De un en la tapete, sala. ya, ok. Era un tapete muy grande. Entonces haz de cuenta que mi mamá dijo, ay, no puede ser, dijo, con razón, dijo, ahora ya me explico muchas cosas, dijo mi mamá. No sé, no sé cómo en ese momento, no sé si a mi mamá le recomendaron a esa persona o algo, o buscaron ellos, no sé cómo explicarte, porque mamá muchas cosas a mí no me quería decir, ni quería que supiera mucho porque estábamos chicos, pues, y dijo mi mamá, no, pues voy a traer a alguien aquí a la casa. Entonces, pues ya total que llegó pasaron unos días y llegó con una señora. Ujú. Y la señora desde que entró a la puerta de la casa, entró y se quedó mirando toda la casa. Mi mamá ni le había dicho nada de lo que había pasado, nomás le dijo que le estaba yendo muy mal el trabajo y que se sentía mal. Sí. Y entró a la casa y dijo, no, dice, aquí hicieron algo, dice, y aquí dijo, alguien se va a morir pronto, dijo. Uy, Dijo, hicieron aquí un trabajo de muerte, dijo, y ese trabajo que hicieron está muy pesado. Y volvió a ver hacia mi mamá y a mi papá, y ya volvió a vernos que éramos un montón que estábamos ahí en la casa. Dijo, saquen a los niños por favor de aquí, dijo, que no estén aquí dentro de la casa. Y dijo, déjenme entrar por favor, necesito recorrer las recámaras, necesito recorrer toda la casa por afuera y por adentro. Y mi mamá, no, sí está bien, y ya nos sacaron a todos al patio. Y en eso, haz de cuenta que empezó a recorrer todo el patio, luego empezó a entrar la señora a las recámaras, y pues la verdad, como a mí siempre he sido muy curiosa, pues yo me asomaba y estaba viendo lo que estaban ahí platicando, ¿no? sí. También, oyendo. Y le dije, ustedes váyanse para allá, no se acerquen aquí, que no sé qué. Yo hacía a mis hermanos hasta atrás del patio, y yo me acercaba de vez en cuando y estaba escuchando, y en eso yo alcancé a escuchar que la señora le dijo, me van a tapar esta recámara y le van a poner, le dijo, trajeron las telas que les pedí, dijeron, sí, ok, esas cortinas negras me las van a poner en todas las ventanas, donde voy a entrar yo, dijo, tiene que estar completamente oscuro. Ajá. Y ya le dijo, sí, está bien, le dijo, está bien, y ya total que empezaron a cerrar ahí todo. Yo me di cuenta que quitaron las cortinas y empezaron a poner como telas negras en todas las ventanas de esa recámara. Le dijo a mi mamá, voy a entrar, dice, oigan lo que oigan, dice, no vayan a abrir la puerta, no me van a abrir, dijo, yo soy la que voy a tener que salir, no quiero que vayan a entrar ni por error. Dice, ya sé lo que está allá adentro, dice, voy a sacar el trabajo, pero necesito que nadie entre Ah, ahí. No, sí. está bien, le dijo, le pidió a mi mamá, dijo, necesito 3 frascos, me acuerdo que eran 3 frascos de mayonesa grandes, de la marca del Moñito, Ah, sí. para no dar marcas, ajá, y necesito esos frascos, dice, con agua. Y ya mi mamá se los llenó con agua y los taparon, y luego la señora le puso una tela roja a cada frasco y los amarró, y luego le puso una tela negra y los amarró también, Ujú. o sea, y luego ya entró con los 3 frascos, dijo, ustedes quédense aquí, y entró con los 3 frascos a la recámara. Y luego dijo, necesito unas tijeras también, y ya mi mamá se las dio también las tijeras, y le dijo, bueno, voy a entrar, dijo, no sé cuánto tiempo me va a tomar, dijo, pero necesito que por favor se queden aquí. Ajá. Dijo, lo que está aquí, dijo, lo necesito meter, lo necesito enfrascar, algo así, dijo, lo necesito meter al frasco, algo así le dijo a mi mamá. Y ya la señora se metió, y de repente Armando, ya al ratito, no, pues yo nomás andaba viendo a ver qué pasaba, no quería oír. Y en eso me dice, mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, salte para afuera. Ay, mamá, dije un ratito aquí, los niños están allá atrás jugando, ni cuenta se dan de nada, están hasta atrás del patio. Bueno, está bien, que no sé qué. Y haz de cuenta, Armando, que de repente se empezaron a oír golpes en la pared, así como si azotaran algo, como si Ajá. golpearan algo contra la pared, pero bien fuerte se oía. Luego se oyó la puerta y golpes, y se oía como que todo lo estaban tirando allá adentro de la recámara, se oía como que estaban aventando todo, tirando todo, yo no sé qué estaba pasando. Después de como casi como ¿qué será? Como unos 40 minutos, una media hora, salió la señora
Y mis papás volteaban y se quedaron mirando, pero para eso la señora estaba orando y no sé qué tantos rezos estaba haciendo. Ujú. Llevaba veladoras, me entró con veladoras y entró con los frascos. Y cuando salió, no te miento hermano, salió con toda la ropa desgarrada, arañada, desgreñada. Yo dije, ay, la señora se hizo eso, ¿verdad? Yo fue lo primero que pensé porque no Sí. creí, pero tenía unos aruños y todo en la parte de atrás de la espalda que nadie lo podía, o sea, ella no se podía alcanzar por ahí. O sea, Dios, me quedé así, tenía en las piernas, tenía todo y me le quedé mirando, yo me quedé bien asombrada cuando la miré porque dije, no, ya no se pudo haber hecho eso. Y salió la señora así como casi no podía ni caminar, mi mamá rápido le acercó una silla y se sentó y dijo, espéreme tantito, y no podía ni hablar. Sí. Dijo, espéreme tantito, déjeme agarrar poquito aire, le decía mamá, pero en voz muy lenta. Y dijo, mamá, sí, dijo, ¿quiere agua? Y nomás le movió la cabeza a mi mamá que sí, ya mi mamá le acercó un vaso con agua y se lo dio casi en la boca porque la señora no se podía mover mucho. Ujú. Y mi mamá se le quedó mirando bien asombrada, le dijo, ¿qué le pasó? ¿Se siente bien? Pues ya la señora empezó ya a retomar el aliento y todo y a sentirse mejor. Y la señora le dijo a mi mamá, espéreme aquí tantito por favor. Y ya se levantó la señora y hace cuenta que sacó los frascos. Y pues yo vine asombrada, la estaba mirando a la señora de cómo salió. Ujú. Y luego le dijo a la señora, el trabajo ya salió. Dijo, aquí tengo los trabajos de los frascos, dijo, esto ya salió, dijo, señora, a usted la querían ver muerta. Y mi mamá se le quedó, me dijo, pero ¿por qué? Si yo no le he hecho nada a nadie, dijo, ¿pero quién? Mi mamá bien sorprendida preguntó. Ajá. Y le dijo ella, dijo, ahorita vamos a destapar esto, dijo, para que vea. Y empezó a destapar los frascos, le quitó la tela negra, luego quitó la tela roja, luego los empezó a destapar y dentro de los frascos habían unos monitos y le dijo a mamá, ¿a usted la enterraron? Ujú. Dijo, usted la tenían enterrada en un panteón y sacó unos monitos con cera, pero tenía muchos alfileres, Armando, ese monito lo tenían amarrado de las manitas y de la boca Ajá. y de las patitas, de los pies, de las manos y de la boca. Y dijo, a usted la querían enfermar y querían que se muriera. Y la señora con las tijeras dijo, esto no se puede tocar. Aunque empezó a sacar con las tijeras el monito de cera Sí. y lo puso en un plato y los alfileres estaban oxidados. Dijo, usted ya tenía poco tiempo, dijo, ya no le quedaba mucho tiempo. Oye, pero una pregunta antes de que continúes, amiga. ¿Tú cuando viste que llegó la señora, no viste que tuviera alguna bolsilla o algo? Digo, pensando que ella tuviera esas cosas guardadas para después meterlas ahí. No, porque la señora entró sin nada. Sin nada, y eso quería saber. De hecho, la señora traía con un morralito, pero lo dejó ahí con mi mamá. Dijo, Ya. les voy a dejar eso aquí. Ok. La señora no entró absolutamente con nada. Bien, bien, bien. Descartado eso No, entonces. no, pero te vas a quedar sorprendido por lo que sigue. A Por ver. eso sí creo lo que pasó. Ujú. Después de eso, abrió el otro frasco y le empezó a quitar igual la tela roja, la tela negra, la tela roja y luego lo destapó y con las otras tijeras sacó otro monito y le dijo a mi papá, este es usted. Dijo, usted lo estaban enfermando, a usted también ya lo empezaban a enfermar, dice, y a usted le iba a ir muy mal en su negocio, dijo, usted iba a tener un accidente en su carro. Ah, Y mi papá se quedó así bien serio, dijo, pero nosotros no le hemos hecho nada a nadie, dijo, no se preocupe, dijo, así es la gente. sí, Dijo, claro. pero ahorita, dijo mi mamá, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? Y le dijo mi mamá, le dijo la señora a mi mamá, ahorita lo vamos a ver, dijo, porque estos trabajos los vamos a ir a tirar. Y ahorita le voy a decir dónde. Y en eso ya abrió el otro frasco y era agua negra con ramas adentro. Sí. Tenía ramas y tenía muchos alfileres. Y mi mamá se quedó, dijo, es que yo no entiendo por qué me pudieron haber hecho eso. Dijo, no, dijo, es que la gente así es. Dijo, pero no se preocupe. Dijo, necesito por favor. Dijo, ahorita me voy a limpiar. Mamá me acuerdo que sacó alcohol y sacó gasas y todo y le empezó a limpiar a la señora porque traía, Armando, de rasguños, hasta era imposible que se pudiera haber alcanzado ciertas partes de la espalda, que dije, Comprendo. ¿cómo? O sea, y luego la ropa la traía completamente desgarrada. Y le dijo mi mamá, ahorita que salgamos de aquí, dijo, vamos a agarrar un camino donde cruzan varias avenidas, dice, ahí usted va a ver a la persona que le hizo el trabajo, porque ahorita que nos vayamos de aquí la va a encontrar, ahorita no la vamos a encontrar, dice. Sí.
Y volvió mi mamá y se le quedó bien, dijo, sí, está bien, dijo, permítame tantito que me arregle un poco, dijo, dijo, esto tenemos que ir a tirarlo al mar. Dice, pero antes de llegar allá, dijo, la persona que les hizo esto, dice, se la van a encontrar ahorita, que vayamos saliendo de aquí. Ajá. Y ya mi mamá, pues, mi mamá dice que se subieron al taxi de mi papá y ya llevaron a la señora. Y en eso ya, pues llevaron todos los frascos y eso, y ya me dice mi mamá, quédate mija con los niños, dice, ahorita regreso, no entren a ese cuarto, para eso ya lo habían recogido todo lo que estaba ahí, bueno, estaba todo tirado, quebradas cosas y todo, dijo, no entre nadie ahí hasta ahorita que yo venga, sí, mamá, está bien, y ya se fueron y todo, ¿no? Y haz de cuenta Armando que iban bajando ya de la casa, cuando en eso se encuentran a la señora, a la amiga de mi mamá, la de Michoacán, la que le pedía prestada a mi hermana. Ajá. Y le dijo, y le volvió la señora, dijo, ella es la señora, ni la conocía para empezar. Me dijo, esa es la persona que les hizo el trabajo. Y en eso mi mamá volteó y vio la camioneta, y mi mamá reconoció rápidamente la camioneta y le dijo, papá, es ya sabes quién, ¿verdad? Y dijo, mi papá se quedó bien sorprendido, dijo, sí. Dijo, ya sabemos quién es. O sea que todavía ni siquiera, es decir, tu mamá todavía ni siquiera había saludado a la amiga como para que la otra pensara que ella fue. Lo que pasa, Armando, es que ellos se dejaron de hablar. Cuando ya no le quiso prestar a mi hermana, nomás le dio la casa y mi mamá ya no volvió a saber de ella. Sí, sí. Y la señora, pues la señora no sabía quién era. La señora cuando pasó la camioneta a un lado de ellos, le dijo, ella es la persona que les hizo el trabajo. ¿Y qué hicieron? No, pues mi papá y mamá se voltearon a ver bien sorprendidos. Y dijeron, sí, dijo mi mamá, ¿ya sabes quién es, verdad? Dijo mi papá, sí. Porque ella tenía una camioneta. Y era una camioneta familiar, y pues obvio que la reconocieron inmediatamente. De hecho, ella iba manejando la camioneta. Y haz de cuenta que se fueron al mar, y dijo, estos frascos, dijo, usted los tiene que tirar. Pero usted, le dijo a mi mamá, pero usted los tiene que aventar, dijo, y los tiene que, no recuerdo si le dijo con la mano derecha o con la mano izquierda. Y le dijo, usted los tiene que aventar al mar. Sí, está bien, me acuerdo que los llevó a playas de Tijuana. Y empezaron a tirar. Pero Armando, los frascos se regresaban, los aventaba y decía mamá, es que ya los aventé muchas veces y no se quieren ir. Y la señora dijo, los tiene que aventar y hasta que se vayan. Dijo, se tienen que ir. Dijo, es que este mal no se quiere ir. Este mal que le hicieron estaba muy fuerte, se tiene que ir. Lo tiene que tirar ahí, dijo, si no va a regresar. Y va a regresar más fuerte. Entonces haz de cuenta, Armando, que eso hizo mamá hasta que los frascos se fueron al mar. Y ahí los dejó. Y le dijo mi mamá, y le dijo la señora, este trabajo que le hicieron se va a regresar de donde vino. Dijo, pero la persona que le hizo esto le va a ir mal. Y dijo, mamá, no, pero yo no quiero que le vaya mal, yo no quiero mal para nadie. No, dijo, señora, dijo, es que usted no entiende. Dijo, cuando se hace un mal y se saca, el mal regresa a de donde salió. Sí, aunque no usted quiera. No, ajá, y dijo, usted no le está haciendo el mal a nadie, ella fue la que le deseó el mal. Pero como no se cumplió, se le va a regresar a ella. Y pasaron los meses, Armando, y las cosas en la casa empezaron a cambiar. Mi mamá ya no quiso vivir ahí. Nos salimos de ahí a las semanas. Como pudo, mi mamá juntó dinero y como pudo, y mi papá, y empezaron a juntar dinero para salirnos de esa casa, y a duras penas juntaron un mes y el enganche para agarrar en otra parte casa. Pero ya en su salud tu mamá ya se veía bien. No, mi mamá se empezó a componer bien rápido. En cuestión de días se le empezó a notar muy rápido su mejoría. Y haz de cuenta que ya no vivíamos ahí, nos salimos y empezaron a pasar los meses. Y en eso, te estoy hablando de que esa señora y ese señor tenían mucho dinero, carros, tenían una super casa, tenían mucho dinero, les iba muy bien. Y de repente pasaron los meses, y al pasar los meses mi mamá se la encontró, porque mi mamá siguió con su negocio, vendiendo con sus clientas y todo, iba y venía, y en una de esas mi mamá se la encontró a ella, allá por la avenida Revolución. Y andaba ella ahí, y le dice mi mamá que la vio y que se sorprendió, que dice mi mamá que ni la conoció, que ella fue la que le habló, y le habló por su nombre. Mi mamá volteó y se le quedó mirando, y de repente la conoció, dijo, ay, ¿cómo estás? Dice, tenía mucho que no te miraba. Y le dijo ella, pues mal. Dice, ¿cómo que mal? Dijo, no, pues me ha ido muy mal. Y que mi mamá se le quedó mirando y ya no le dijo nada. Dijo, pues a mi esposo lo metieron a la cárcel. Dijo, todo lo que tenía lo perdimos. Dijo, ahorita ya perdí la casa, tuve que vender mis carros y lo que teníamos para pagar abogados, y al final de cuentas no pude sacar a mi esposo de la cárcel. ¿Por qué te dijo? ¿Por qué le dijo que lo metieron a la cárcel?
pues mi mamá no le preguntó, pero me imagino, hermano, que por lo que andaban haciendo, acuérdate de lo que estaban llevando paquetes Ya, para Tijuana. es cierto, Entonces, haz de cuenta que mi mamá se le quedó viendo y no le dijo nada. Y mi mamá le dijo, pues que Dios te bendiga, dijo, Dios te va a sacar de esto, no te preocupes y todo. Y le dijo, ya, ¿y no tienes algo de dinero que me prestes, que me des? Dice, porque no tengo ni para comer. Ujú. Mi mamá, pues la verdad, Armando, mi mamá sí sintió muy feo. Mamá es muy noble, es de muy noble corazón. Hace cuenta que mi mamá pues le dio dinero. Sí, Que claro. yo en su caso no le hubiera dado, porque ya con esa gente ya no saben ni a qué No, atenderte. no, no, ni yo, estoy de acuerdo contigo. Pero haz de cuenta que mi mamá se lo dio y dice mi mamá que nunca más la volvió a ver. Nunca más se la volvió a topar. Pero de lo que sí me quedó muy claro es que sí se le devolvió todo el mal que le quiso hacer a mi familia. No, y menos mal que nada más fue eso, porque al otro muchacho del otro relato que contaste, hasta la pierna, Sí, y sí. Y esta nomás. ahorita pues como perdimos contacto con él ya de años, nosotros ya no sabemos ni qué pasó con él. Sí, ok, y bueno, ya no han visto a la señora y tu mamá ya está bien, entonces. Mi mamá está bien, gracias a Dios. No pasó de ahí. Las cosas empezaron a componer en mi casa. Fue un cambio de 360 grados, la verdad. Y pues mi mamá con su salud ya no volvió a batallar. Nunca más volvimos a pasar eso que habíamos pasado en mi familia. Menos mal, amiga. Gracias a Dios, ajá. Y bien, hermano, pues el relato de mi mamá es este. Bien. Este sería todo. Pero tengo también otro relato de mi tía. Excelente, amiga, dale. Mira, mi tía, ella vive en Los Ángeles. Ella y mi mamá, pues igual, ellas se empezaron a tratar, pues ya de muy grandes, pues cuando se empezaron ya a frecuentar. A lo que yo supe, mi tía tenía una tienda de herbolaria en una plaza allá en Los Ángeles. Y también era una farmacia. Sí. Pero como mi abuelita le enseñó a ella a hacer muchas cosas y ella también hacía trabajos para la gente que se lo pedía y practicaba también todas esas cosas. Entonces haz de cuenta que mi tía tenía su farmacia, todo, ella, pues, ¿cómo te diré? Era una persona que era muy materialista, o sea, siempre se fijaba que el negocio creciera y creciera y creciera. Ella tuvo 3 hijos. Ella tuvo 3 hijos, 2 hombres y una muchachita. Ajá. Y ahorita ya están grandes. Y haz de cuenta que, pues ella prácticamente manejaba el negocio, siempre estaba metida ahí día y noche. En uno de esos días, su negocio, no sé qué fue lo que pasó, Armando, pero el negocio se incendió, se le perdió todo su negocio, perdió todo por todo lo que había trabajado por tantos años. Ajá. Ese lugar, un día con una veladora, yo creo que era de los trabajos que ella le hacía a la gente o algo, se incendió y se quemó y perdió todo. Y haz de cuenta que pues ella entró mucho en depresión, se quiso suicidar. Llegó a un punto, para eso sus hijos ya estaban grandes, sus hijos estaban casados. Ujú. Tiene un hijo que está casado y la otra muchacha también está casada. Y haz de cuenta que pues no le salió nada bien a ella las cosas. Sus hijos empezaron a desapartar de ella, porque ella, por estar con lo de su negocio y su trabajo, ella no tuvo mucho tiempo para su familia. Ajá. Y a sus hijos pues como que los trataba un poco mal, pues como que era muy exigente con ellos y demasiado dura. Entonces haz de cuenta que sus hijos, cuando crecieron y formaron sus familias, se empezaron a separar de ella. Y pues por ejemplo, uno de sus hijos se casó y no quiso volver a saber más de su mamá, se fue a vivir lejos de Estados Unidos, lejos donde no pudiera su mamá ir a verlos. Sí. Luego tengo otro sobrino que haz de cuenta que pues ya estaba grande él, estaba casado y ellos se regresaron a Puebla y él conoció una muchacha allá. La muchacha que conoció se enamoró de ella y se casó con ella, pero la muchacha empezó a andar con otra persona a escondidas y le empezaron a comentar a él que ella andaba con otra persona. Y él se dio cuenta que sí era verdad y él la quería muchísimo. Entonces haz de cuenta que él se hizo alcohólico, empezó a tomar, se separaron, empezó a tomar, se hizo alcohólico y pues se empezaron a pasar los meses. Su mamá sufría mucho por él porque era con el único que se había ido para allá, para Puebla, con mi abuelita. Entonces haz de cuenta que el muchacho, en una depresión, pues haz de cuenta que ya sabes lo que pasó, se quitó la vida. Sí, claro.
y su mamá sufrió mucho por él, por lo que le estaba pasando a su hijo. Luego su otra hija, este, se separó del esposo, tampoco le fue bien. Ella vivía en Estados Unidos, tampoco le fue bien, pero a su mamá no la quería y la trataba mal y dijo que se iba a alejar de ella, que no quería saber nada de su mamá. Y pues ella prácticamente te podría decir que se quedó sola. Ujú. O sea, todos sus hijos se hicieron a un lado, perdió por todo lo que había trabajado y yo no sé cómo llamarlo, karma, no sé si es por los trabajos que hacen, no sé cómo llamártelo, pero prácticamente ella se vino quedando sola. Ella ahorita está con mi abuelita está en Los Ángeles con ella, se regresaron a Los Ángeles porque mi abuelita es ciudadana. Ajá. Y haz de cuenta que se fueron a Los Ángeles porque mi abuelita ya está muy enferma y ahorita mi tía la está atendiendo y pues mi abuelita tiene Alzheimer, ya tiene 97 años. Entonces hace cuenta que está muy enferma y ya nos están empezando a avisar a la familia que mi abuelita está muy mal y no sé qué vaya a pasar más adelante. Pero prácticamente mi tía se quedó sola. Se quedó sola sin sus hijos, ¿o Ujú. qué? Sin sus hijos y pues sin lo que más quería también, sin su negocio, sin nada. Todo lo perdió. Y todo por una vela, ¿verdad? Ujú. Por eso y no sé, Armando, yo no sé si también fue porque también perdió su casa, porque perdió la casa, estaba pagándola y la perdió porque ya no la pudo pagar. No sé si fue por eso, no sé por los trabajos que hacía, yo no sé, Esto, no me explico. esto de los trabajos que hacía, ¿los hacía para sí misma o iba gente y la buscaba No, iba gente y la buscaba y le pedía los trabajos y ya se los hacía. ¿cómo qué trabajos te diste cuenta que hacía? Pues ella hacía como trabajos de amarres, hacía trabajos como para separar parejas, Oh, para enfermar personas, o sea, todo lo que le pedían, todo lo hacía, sin ningún problema se los hacía. como quien dice, la hacía de bruja. Fíjate que es la primera vez que escucho que menciona a alguien que en su relato que a una bruja se le devolvió los embrujos que hacía por parte de las personas que la contrataban. Pues yo no sé si fue por eso o yo no sé si le hicieron algo, no sé, pero la verdad, Armando, yo no me explico cómo le pudo haber ido tan mal, si O, tenía todo. o que ella misma haya hecho brujería para contra alguien, ¿verdad? Ajá, Por su también, sí, cuenta. y que se le haya regresado, porque ella tiene problemas allá con su familia en Puebla, porque están peleando terrenos, y Uh, hace cuenta que pues ella siempre, como ha sido muy ambiciosa, ella se quiere quedar con la casa de mi abuelita también. No sé qué fue lo que generó todo eso que le pasó a ella, pero también a ella pues le ha ido muy mal, y si mi abuelita, si Dios no lo quiera, llega a faltar, pues prácticamente se va a quedar sola. Oye, una pregunta. ¿Ves que mencionas que tu abuelita está enferma y que la tía esta está ahí? No, así como pensando mal, ¿no se les ha ocurrido que ella le esté haciendo algo para quedarse con las cosas? Pues de hecho, nosotros pensamos que ya, pues mi mamá, hace tiempo, como mi abuelita nunca le dio nada a mi mamá, ni la tuvo ni nada, ella le dijo que le iba a dar esa propiedad, ese terreno a mi mamá, pero mi mamá le dijo a mi abuelita que ella no quería nada, que se lo diera a su hija, que ella no, para empezar no se iba a ir ni para allá y que no le interesaba nada de lo material, que ella Ajá, estaba bien así. Así es que por parte de mi mamá, pues no, o sea, ella no, mi mamá no le pide nada. ok. ¿Y de la, Ujú. de la tía crees que sí? No, mi tía sí. Sí, de mi tía sí puedo creerlo porque la verdad de mi tía, ella siempre ha sido muy materialista y siempre ha querido pues las cosas para ella. Como nada le ha funcionado, Ujú. yo pienso que ya lo último que le quedaría sería esa propiedad. Dicen que es un terreno muy grande. Yo nunca fui para allá, pero mis hermanos sí fueron y dijeron que está muy grande ahí. De hecho, hay un molino cerca de ahí y el terreno son hectáreas y una casa muy grandísima, pero Sí, yo sí, nunca fui para allá. me, Pero im- sí. me imagino. Ok, amiga, y Ujú. bueno, ¿algo más que nos quieras compartir? Sí, Armando, tengo también un relato muy interesante que me gustaría contarte, pero tal vez sería en otra ocasión porque sí está un poquito largo. Excelente, amiga. No, pues aquí está tu espacio abierto para todas las vivencias que quieras. Y bueno, vamos a despedirnos. Bueno, amiga, un abrazo, Maggie Sepúlveda, un abrazo hasta Tijuana, que pases buenas noches. Buenas noches, Armando, a ti y a toda tu audiencia. Gracias, gracias, amiga. Y amigos, los espero en una tercera sesión aquí con nuestra amiga y en un relato más aquí en tu canal Obsesionado con el Terror.